hola, espero que estés bien. Hoy es el día donde estamos respondiendo tus preguntas, así que es un día de los que más me gusta porque siento, a pesar de la distancia y a pesar de, ¿verdad?, de lo que nos separa, Chacho, de las cámaras, nos sentimos cerca de ustedes porque estamos escuchando sus inquietudes y hoy queremos responderlas. Y Chacho, para aprovechar el tiempo, vamos de una vez aquí con la primera pregunta. Y esta persona dice que es padre y esposo y su salario es el único ingreso de la familia. Y él pregunta, ¿el adquirir un seguro de vida es un acto de prudencia y de humildad o es un pecado? Porque implicaría no confiar en Dios y en sus promesas. El seguro de vida, Chacho. Sí. En principio, en términos generales, o sea, adquirir una cosa u otra, un seguro o ahorrar, que son asuntos que uno hace porque el mundo es incierto y hay realidades económicas que uno no controla y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Eso es, en general, un acto de prudencia, de sensatez, porque como yo no manejo el futuro, yo tengo que prepararme para el futuro. Eso está dentro de la buena mayordomía que yo debo hacer de los recursos que Dios me da. Y yo debo analizar mi situación económica y ver qué necesito para ser lo más previsor y sensato posible. Lo que yo no debo y lo que es pecado es que si yo no puedo adquirir un seguro de vida, yo me sienta ansioso, yo me sienta atemorizado, desconfiado e inseguro. O sea, el pecado está en el corazón, no en el acto de la compra. Es como el pecado no está en el dinero, sino en el amor al dinero. El pecado no está en el seguro, sino en la confianza en el seguro. Exacto. Entonces, si yo pongo mi confianza en que si no tengo seguro, yo vivo atemorizado Dios no proveerá. Y no proveerá y me dejo llevar por la ansiedad, obviamente ahí está el pecado. Entonces, no, yo creo que si una persona es una casa, un hogar de un solo ingreso y esa persona no tiene grandes cantidades de dinero, no tiene dinero para prever cualquier situación o prever su futuro y demás, y puede y tiene la oportunidad de adquirir un seguro de vida. Que no sea una carga. Claro, que la pueda llevar. Exacto, que la pueda llevar. Que la pueda llevar, sí. Pues yo creo que es una buena decisión, manteniendo siempre el cuidado de que su corazón no ponga su esperanza y su seguridad en ese seguro que tiene o en ese seguro que no tiene. Ese es el tema. Ok, excelente. La segunda pregunta, oye, como dice, si uno de los cónyuges no aporta ingresos al hogar o aporta menos que la otra pareja, ¿tiene esa persona, la que aporta menos, tiene el derecho de opinar acerca de las finanzas? ¿Tiene el derecho de opinar si vamos a comprar esto o no vamos a comprar esto? Tiene el mismo derecho. Realmente el matrimonio no es una compañía por acciones. De accionistas. Exacto. Digo, tiene un 50-50. Sí, pero en las compañías por acciones o donde hay accionistas, tu porcentaje de participación te da votos en las opiniones de la empresa. En el matrimonio no es así. El matrimonio es una amistad para caminar juntos la vida. Y a mi amigo yo no le voy a requerir que aporte para escuchar su opinión. Él es mi compañero o mi compañera de vida y yo valoro su opinión aunque él no sea un aportante económico a mi casa, porque el aporte en una relación matrimonial no se limita a lo económico. Si, por ejemplo, uno de los cónyuges no trabaja, él sigue siendo una parte importante de esa relación matrimonial en todas las decisiones del hogar, incluyendo la económica, porque por alguna razón no trabaja, quizás ha sido una decisión de la pareja, o de no trabajar fuera del hogar y hacer otra cosa. Entonces, él tiene que aportar sus ideas, sus opiniones, sus criterios, y el otro cónyuge que sí produce económicamente fuera del hogar debe aspirar o debe desear las decisiones o las opiniones de su pareja para sentirlo involucrado y escuchar su perspectiva. Para eso Dios nos ha puesto juntos. Correcto. Para que vivamos la vida juntos y llevemos a cabo esta empresa que se llama familia. Sí, el derecho no me lo da lo que yo aporto, sino quién soy dentro de la unión matrimonial. Exactamente. Lo mismo también que puede pasar que hay personas que asocian el respeto de una persona al nivel de ingresos que produce. Porque vivimos en una sociedad muy materializada, muy materialista, y donde la persona vale y es sabia si es que es
una persona muy pudiente económicamente. Y no, el respeto y el derecho a hablar y demás no depende de lo que la persona recibe o produzca, sino que depende del hecho de que es un digno participante de la relación matrimonial. Y es un digno representante de la imagen de Dios en la tierra. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿es incorrecto que un cristiano reciba ayuda económica del gobierno como benevolencia? En nuestro país lo vimos mucho eso en tiempo de pandemia, una ayuda extra que el gobierno dio, sabiendo que hay gente mucho más necesitada que él. Bueno, si la persona accedió, primero si la persona lo necesita, aunque haya personas más necesitadas que él, puede ser. Eso es una realidad que es prácticamente así siempre. Siempre hay personas más necesitadas que yo. Y si yo voy a condicionar, o sea, yo voy a recibir o no voy a recibir una ayuda porque hay personas más necesitadas que yo nunca la recibiría. La pregunta es si yo realmente, legítimamente la necesito, en primer lugar. En segundo lugar, si yo no tengo una forma de suplir esa necesidad que tengo, que sea legítima, de otra forma que no sea de manera gubernamental. O sea, puede mi familia ayudarme, pueden mis hijos, pueden mis padres, pueden mis hermanos, pueden relacionados a mí para no cargar la comunidad con mi necesidad personal. Pudiera hacerlo, yo pudiera hacer una gestión en ese sentido. A veces tengo mucho orgullo, no quiero pedir ayuda y acudo mejor a un gobierno que no sabe quién yo soy y no sabe quién. Algo secreto. Exactamente. Entonces, si mi necesidad es legítima y yo no tengo a quién acudir cercano a mí y el gobierno está ofreciendo una ventanilla o una posibilidad de ayuda y yo puedo acceder a ella sin hacer uso de ningún tipo de mecanismo corrupto o ilícito o manipulador mentiras. O tráfico de influencia, sino de manera legítima a través de un proceso que el gobierno crea, yo creo que es posible. Y tengo que saber que cuando desaparezca mi necesidad, yo debería entregar esa ayuda, es decir, ya yo no la necesito más. No debo perpetuar esa ayuda y hacerlo parte de mi ingreso de manera regular cuando ya yo no lo necesito, porque sería injusto y deshonesto recibir algo que yo no necesito. Excelente. Mira, otra pregunta que me pareció interesante, porque creo que mucha gente está en esta disyuntiva. Dice, si yo presto un dinero a un familiar o a un amigo, ¿debo de redactar algún contrato o algún comprobante de préstamo? Sí. Si es alguien cercano a mí, lo pongo a firmar. Sí, yo creo que sí. Mi recomendación es que se haga. Me parece que nosotros todos en este mundo caído no tenemos memorias perfectas. Nosotros nos olvidamos de detalles, de acuerdos. Aún hayan buenas intenciones entre las partes. Las dos partes tienen buenas intenciones, pero hubo una parte que olvidó un componente del acuerdo. Eso va a producir malestar. Eso va a producir diferencias, conflicto. Entonces, si yo soy sabio y yo valoro la relación por encima del dinero, yo debería ser transparente. Y aunque sea escribir un mail, una cartita o algo donde los dos firmemos y digamos, esto fue lo que acordamos. Los pactos en Israel, en el Viejo Testamento, eran muy comunes, aún entre familiares. Se firmaban pactos de ciertas maneras muy, muy primitivas, a veces matando un animal y demás, pero era muy, muy típico que la gente hacía pactos formales cuando llegaba a acuerdos. Y yo creo que eso es bueno, eso es sano. Como quiero que la relación se mantenga bien, pues debo ser claro y transparente en el acuerdo que llegué para que no haya diferencia y no haya conflicto. Entonces sí, yo recomiendo que si tú vas a prestar un dinero, vas a dar una ayuda, digamos, y esa ayuda se supone que debe volver otra vez a ti, que se firme algo, que se documente de alguna forma, para que quede constancia. Imagínate que una de las partes muera también, porque, ¿verdad? También queda puede constancia ocurrir. de Ya eso. la persona que debe recibir de vuelta la ayuda que dio, puede optar por dejarlo así. Sí. Pero ya es una decisión que le corresponde a la persona que dio la ayuda. Claro. Pero yo creo que sí que es sano mantener eso claro. Y en ese mismo sentido, hay otra pregunta. Imagínate que le hice ese préstamo a ese amigo, a ese familiar, pero no me paga. ¿Cómo le cobro? ¿Cuál es la forma? ¿Debo cobrarle? ¿Lo dejo así? ¿Qué es lo sano? ¿Qué es lo funcional? Sí, yo creo que debe cobrarse de una manera sensible. O sea, si el acuerdo ya agotó el tiempo,
o se cumplieron las condiciones para que se devolviera el dinero que presté y no se devuelve, la persona debe sentarse con el deudor y decirle, mira, yo quiero hablar contigo con respecto al acuerdo al que llegamos hace un tiempo, ya el tiempo se cumplió o las condiciones se dieron, yo vi que tú conseguiste un trabajo, vi que estás produciendo, tú tienes alguna idea de cuándo ese dinero puedo contar con él o no, porque como fue el acuerdo que hicimos, quería saber. Sin reclamos, digamos, forzados, sin ofender a la persona, sin decir me siento mal, tú eres un irresponsable, sin usar calificativos, sencillamente apelando al acuerdo que se hizo. Y si la persona, ojalá la persona acceda, si la persona no accede, pues entonces lo ideal sería quizás involucrar a una tercera persona más adelante, después que se le dé un tiempo para que la persona lo piense, que pueda también persuadir al deudor de que pague el compromiso. Exactamente. Esa es mi recomendación. Sí, creo que lo justo. Dice esta persona, ¿debe saber el esposo o la esposa cuánto gana su cónyuge? Y cómo abordarlo en caso de que esa persona nunca le ha dicho lo que gana. Sí. Yo diría, en sentido general, sí. Un matrimonio, dice la Biblia, es una relación donde dos personas se convierten en una sola carne delante de Dios. Ya no son dos, sino uno, dice Génesis 2, del 18 en adelante, el versículo 24, creo que específicamente dice eso. Entonces, en las finanzas, ¿cómo se ve eso? Bueno, yo tengo una misma vida financiera, yo tengo objetivos financieros comunes, patrimonio común, todo es en común. En sentido general, eso es lo que debe ocurrir. Y si la persona no lo revela, yo me pregunto por qué un cónyuge no quiere revelarle a su cónyuge, a su pareja, cuánto gana. O sea, ¿hay algún tipo de desconfianza ahí? ¿O hay algún tipo de independencia que no es funcional? Que yo quiero mantener control sobre mi finanza y que tú no sepas lo que yo hago con mi dinero, porque se ve como de manera separada e independiente, y eso es algo a trabajar. Eso no es algo sano para una relación matrimonial. Pero dije al principio, en general, porque en este mundo caído y pecaminoso, donde hay tantas disfunciones, hay relaciones a veces abusivas, hasta peligrosas, si tú eres totalmente transparente. Entonces, si tú estás en una relación donde tú sientes hasta temor de pedir explicación o de dar explicación de tus finanzas, el problema no es financiero. El problema es, más allá de lo financiero, tú tienes que buscar ayuda. Claro. Si vas a una iglesia, en una iglesia. Si tu pareja no va a la iglesia, pues buscar en un terapeuta, pedirle que se exponga a la ayuda y buscar ayuda en tu familia. Pero eso hay que resolverlo, porque no, si te sientes atemorizado incluso de pedir explicación, ahí hay una relación que me parece abusiva, que necesitas ayuda y necesitas la intervención de alguien. Poder ver el problema de las raíces. Exactamente. Y, Chacho, pregunta a alguien si sus ahorros, si lo debe de hacer en una moneda local, hay muchos países latinoamericanos que aún no están dolarizados, o lo deben de hacer en dólares o en euros. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, eso depende. Eso depende. Depende de la estabilidad de la moneda de la que estemos hablando. O sea, hay países que tienen una inflación muy alta. No voy a entrar en cuáles países para que no se sienta que estoy hablando en contra de un país, pero muchos sabemos que hay países que tienen inflaciones altas, o sea, su moneda cambia de valor muy rápido, pierde valor muy rápido. No sería sano invertir o tener mis ahorros en esa moneda que va a perder el valor muy rápido. Debería ponerlo en una moneda dura, en una moneda cuyo valor permanezca en el tiempo. Entonces, típicamente, en América Latina, muchas personas cuando ahorra a largo plazo lo hace en dólares o lo hace en euros. Pero eso no tiene que ser así en todos los casos. Entonces, depende de si la inflación es alta o no es alta, y si no solamente si la inflación en un año en particular, sino la perspectiva de inflación. Porque a veces hay economías que tienen inflaciones bajas en un año particular, pero que en realidad la perspectiva es de que no se sabe cuándo será el año que viene, cuánto será en 5 años. Entonces, si ese es el temor, entonces habría que considerar invertir en una moneda
más estable en el tiempo. Correcto. Mira esta pregunta de una esposa preocupada. Dice, mi esposo tiene 2 empleos, pero eso le está afectando tanto físicamente como espiritualmente, porque hay empleos a veces que te sacan hasta los domingos de la iglesia. ¿Es recomendable que deje uno de sus empleos o debemos de considerar otro tipo de trabajo? Sí, esa situación donde yo tengo 2 empleos o un empleo que afecta mi salud física, emocional y espiritual. Como decía, pueden ser 1, pueden ser 2, hasta 3 trabajos. Hay personas que tienen hasta 3 trabajos. Sí. Eso se puede mantener durante un tiempo muy puntual, durante una transición, durante un tiempo determinado por alguna particularidad. Imaginémonos que yo estoy lidiando con una enfermedad que me requiere, una enfermedad en la familia, que me requiere trabajar de manera desproporcionada por un tiempo. No sabemos cuánto, pero por un tiempo. O sea, esa situación yo la puedo mantener por un tiempo. Tú dices una enfermedad. Una enfermedad puede ser hasta una deuda. Pues una deuda también. Que adquirir, tengo que trabajar extra. Puede ser una deuda, exactamente. Pero obviamente, cuando un trabajo o mi vida laboral, que puede ser 1 o varios trabajos, requieren de mí un esfuerzo físico que me deteriora la salud física, emocional o espiritual, yo debo considerar cambiar de actividad o hacer un ajuste en mi vida para llegar a una condición sostenible en el tiempo. No es sostenible que alguien trabaje de manera indefinida en un trabajo que lo afecta en órdenes emocionales y físicos y espirituales. Eso es una receta para el fracaso, o más que fracaso, para la destrucción. Sí. Entonces, tú puedes perder tu familia. Claro. Tú puedes perder la salud. Tu enfoque de vida y sí. te puedes perder en una depresión, literalmente, producto de no tomar decisiones a tiempo. Así es. Chacho, pregunta a alguien, ¿diezmar o ofrendar a la iglesia o pagar mis deudas? No hemos hablado del diezmo, lo vamos a hacer próximamente. Sí. De todo un tema, el tema del diezmo, pero si alguien tiene, vamos a ponerlo en estos términos, si alguien no le da el dinero para diezmar porque tiene que pagar su deuda, está en falta, ¿qué hacer? Sí, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Lo ideal es que yo no comprometa los recursos que debo aportar. Fíjate que uso la palabra aportar a la obra de Dios en otras cosas. Eso es lo ideal. La obra de Dios aquí en la tierra necesita recursos y quienes debemos poner esos recursos somos los hijos de Dios, porque ¿quién va a financiar la obra de Dios aquí en la tierra si no somos los hijos de Dios? No es el gobierno, no son aquellos que no están en la iglesia, somos nosotros. Entonces lo ideal es que eso no ocurra, que yo no comprometa, que yo comprometa los recursos que debo aportar a la iglesia y a la obra de Dios para pagar otras cosas. Ahora, hay situaciones particulares que yo he tenido que ver en ocasiones, en consejería lo he visto, de personas que están en una condición económica y financiera que no fue producto de malas decisiones necesariamente que están ahí, sino producto de diferentes circunstancias que Dios permite, que se presentaron en su vida y que tienen un nivel de escasez y estrechez que literalmente no pueden aportar a la iglesia, no pueden aportar a la obra de Dios. Entonces yo no creo que una persona que haya caído en algo así, en una crisis, en una situación, perdió un empleo, se le enfermó un familiar, le pasó algo, se le quemó la casa, etcétera. Son cosas muy desafortunadas que pueden pasar en un momento dado de la vida, en los que uno tenga que recortar o reducir o eliminar por un tiempo, otra vez, no es algo que debe ser permanente, por un tiempo mi aporte a la obra de Dios. Eso es lamentable, pero puede ser que sean situaciones extremas que lleven a la persona ahí. Entonces, esa persona que está preguntando debe analizar qué te condujo ahí. Si te condujo ahí una mala decisión, pues arrepentirte de la mala decisión que te condujo a esa escasez que no puedes ni siquiera aportar a la obra de Dios. Comprometerte con el Señor, de tener un estilo de vida más acorde con tus ingresos, respetar el nivel de ingreso que Dios te ha dado, adecuarte a eso. Entonces, paga tu deuda, arrepiéntete, paga tu deuda
y vuelve entonces a contribuir y a aportar a la obra de Dios como lo hacías antes o como lo debes hacer. Te voy a hacer una última pregunta y con Claro. esa cerramos porque es muy interesante. Dice esta persona, ser minucioso, estricto con el manejo del dinero, ¿es un indicio de que yo tengo mi confianza puesta en el dinero o es un indicio de que soy una persona organizada? Podría ser ambas cosas. Como no conozco la persona en particular, pudiera ser que ese control minucioso sea un reflejo de inseguridad y de temor, de una personalidad que tiende al temor, a la ansiedad, al control. Bueno, el exceso de control y de querer tener todo controlado, minuciosamente controlado, usualmente indica que soy una persona insegura, que quiero tener todo bajo el cuidado riguroso de mi ojo. Entonces, eso puede ser. Pero no necesariamente yo no puedo afirmar que un control riguroso y minucioso implica eso. Claro. Puede ser. La persona tiene que hacer una introspección, quizás exponerse frente a otro hermano Preguntar o a hermana. otros. ¿Cómo tú me ves? ¿Tú me ves una persona como atemorizada, insegura, ansiosa económicamente? ¿Yo te he manifestado a ti algún tipo de inseguridad que tú me quieras observar? Porque quiero crecer y no quiero dejar que la ansiedad o el temor o la desconfianza en Dios pues me gobierne y me lleve a mí a tener un control riguroso de mi finanza que venga de ahí. Claro. Entonces es un tema a evaluar. Puede ser que sí, pero no necesariamente. Excelente. Lo Pues, cierto es, dicho sí. sea de paso, que sí estamos llamados a tener un control sano, Claro. a un orden Claro. sano en nuestro manejo financiero. Dios de orden. Exacto. Tampoco podemos decir, no, yo no me preocupo por mi finanza porque Dios provee. Claro, no. Sería irresponsable. Claro, 100%. Gracias, Chacho. Y gracias a ustedes por hacernos llegar sus preguntas. Si hoy te surgió una nueva, te animamos a que vayas a nuestra página en el internet de Ministerios Integridad y Sabiduría, busques el podcast Tu Corazón y el Dinero y allí nos dejas tus preguntas y en un próximo episodio ahí estaremos, ahí está el pastor Chacho respondiendo a tus inquietudes. Gracias por estar con nosotros y nos vemos próximamente.